Gracias, Roberto. El presidente de la República tuvo una reunión que fue privada además, y me parece bien que haya sido privada. Es que las reuniones, primero muchas gracias, Joaquín, es siempre un privilegio estar aquí en esta cabina contigo. Las reuniones con los familiares de los desaparecidos siempre son reuniones privadas, porque la información, porque lo que los familiares dicen tiene que ver muchas veces con asuntos personalísimos, y por ello la política de comunicación cuando se trata de reuniones con familiares de desaparecidos es que son reuniones privadas. Al término de esta reunión privada, el presidente firmó la promulgación de la ley de desaparición de personas en México. Porque yo no sé cómo puedes hacer tu trabajo de subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, porque debe ser un desgaste personal, íntimo, anímico, escuchar las historias, una historia tras otra, de estas tragedias, estos dramas de los desaparecidos, de sus familiares, la incertidumbre, la angustia. Sí es, Joaquín. Ayer me reuní con un grupo de madres que estaban en Gobernación y les decía que frente a los reclamos, muchas veces duros, algunas veces injustificados, uno está obligado a reflexionar y a pensar en que es una madre que está buscando a un hijo. Y entonces tienen derecho a exigir y a plantear las cosas como quieran, porque uno se va a su casa, llega cansado, a lo mejor con la angustia de las tareas que tiene y las responsabilidades que tiene, pero apaga la luz y se duerme. Un familiar de un desaparecido no puede nunca. El proceso mediante el cual uno puede comenzar el duelo, tener un lugar para llorarle a un familiar, comenzar con la resignación, se consigue solamente cuando uno tiene la certidumbre de la muerte y tiene un cuerpo. Cuando no lo tiene, este proceso, que es característico de nuestra civilización desde el principio de los tiempos, es un proceso que no se puede dar. Por eso la importancia de este tema, por eso lo reconocemos como el problema de derechos humanos, el reto de derechos humanos número 1 en el país, y por ello este esfuerzo que se hizo en un proceso largo. Primero hubo que presentar una iniciativa por el presidente para reformar la Constitución, para darle al Congreso facultades para legislar en materia de desaparición. Se reformó el artículo 73. Después... ¿Cuándo empezó este procedimiento? Esto comenzó a fines de 2014. En 2015 se reforma la Constitución y entonces empezamos a trabajar con las víctimas. Y las víctimas lo primero que nos dicen es que no quieren que sea una iniciativa preferente, que es esta facultad que tiene el Ejecutivo de presentarla y que se apruebe en ese mismo periodo. Y entonces nos dicen, queremos un proceso donde nos escuchen, sin las familias no queremos una ley, y comenzamos ese proceso, primero en el Ejecutivo, así se presentó la iniciativa de ley, y luego en el Legislativo, en una tarea que me parece que no hay muchos paralelos, porque nos sentamos a trabajar con los senadores de todos los partidos, con las 4 comisiones que iban a dictaminar, y con las víctimas, con los familiares ahí en la mesa, se fue construyendo la ley. Así se aprobó en el Senado a fines del periodo anterior. Ya no se pudo votar en Cámara de Diputados, se vino a Cámara de Diputados y se votó, como tú comentabas hace un momento, por unanimidad, lo cual en las condiciones actuales del Congreso es complejo. Y luego alcanzó todavía a entrar en la discusión del presupuesto para tener un presupuesto que no es todo lo que se necesita, pero que es importante para arrancar en los siguientes días con lo que implica esta ley. A ver, Roberto Campa, ¿cuántos desaparecidos hay en México? ¿Se tiene ese dato? Lo primero que la ley tendrá que conseguir es un registro que sea confiable. Hoy hay un registro donde están sumados las personas desaparecidas con las personas simplemente no localizadas, que son las que se encuentran, de las que aparecen muchos, y hay un registro como este de personas no localizadas en todos los lugares del mundo. Lo primero que tendrá que conseguirse con esta ley es ese registro y otros que son claves para encontrar a las personas. No voy a eludir a tu pregunta. La información pública que se tiene sobre personas no localizadas supera los 30,000. Es un registro que tendrá que depurarse para llegar a uno final que se refiera puntualmente a las personas desaparecidas. ¿Cuál es la diferencia entre no localizado y desaparecido? Bueno, una persona no localizada es alguien que no llega a su casa por cualquier motivo. Es una persona que puede... ¿Que desapareció? Pues sí, pero el desaparecido es a partir de la definición de la ley, que es un asunto importante.
La ley que se aprobó y que se promulgó el día de hoy tiene dos partes, Joaquín. Una es la parte penal propiamente dicha, que define el tipo de desaparición, el delito de desaparición. La segunda parte de la ley son una serie de definiciones y de instrucciones de política pública para garantizar que se trabaje en la búsqueda y en la investigación. Yo todavía, perdóname, Roberto, no acabo de entender bien cuál es la diferencia entre desaparecido y no localizado, porque para mí un no localizado pues es alguien que está desaparecido, ¿no? Pues sí, pero un porcentaje muy alto, Joaquín, un porcentaje que anda en alrededor del 70%. ¿De los 30,000? Exactamente, de las personas que ingresan a ese registro aparecen. Y hay una diferencia importante en el porcentaje de los que aparecen dependiendo de los estados. Aparecen mucho más en estados que no tienen un problema de desaparición, aparece el 90% en esos estados, y el porcentaje de los que aparecen en los estados que tienen un problema está más cerca, de crimen organizado, exactamente, ¿no? Más cerca del 60%. Entonces, las personas que desaparecen a partir de el tipo penal que está promulgado el día de hoy, esas personas son quienes fueron privados de la libertad por alguien que tuvo la intención de hacerlo, y a partir de hoy y de este tipo la persecución de ese delito será mucho más sencillo. Ahora, ¿quién nos va a perseguir? Pues tiene que perseguirlos dos instancias: la instancia federal, que es la Procuraduría General de la República, y las instancias locales. No, a ver, no cuentes con las instancias locales, ¿eh? Claro, pero la ley lo que prevé, Joaquín, porque las fiscalías de los estados, estamos viendo, están un desastre, como el sistema penitenciario de los estados. Sin duda, pero en un país del tamaño de México, suponer que todo se puede resolver desde la PGR... No, tampoco, porque tampoco le alcanza. Entonces lo que necesitamos es fortalecer a la fiscalía que está en la PGR, pero también fortalecer a las fiscalías de los estados, y es el mandato de ley. Eso es lo que dice la ley, pero la realidad choca. Ya veo yo a la fiscalía, por ejemplo, hace poco la de Nayarit, cuyo titular está procesado en Nueva York por narcotráfico. Imagínate en qué les iba a ayudar él en la búsqueda de los desaparecidos, por hablar de un hecho concreto. Claro, ¿sí? Pero me parece que tenemos también ejemplos hoy positivos, Joaquín, de fiscalías que están trabajando. Sí. Pongo dos ejemplos. A ver. Uno es Jalisco, en donde por decisión del Congreso y el gobierno del Estado se asignaron recursos importantes para fortalecer las tareas de búsqueda y la investigación. ¿Y el otro? Y otro es Veracruz. En Veracruz hay un esfuerzo importante hoy para fortalecer los trabajos de la Fiscalía, para tener instrumentos eficaces de búsqueda y también para garantizar que las investigaciones sean eficaces. En Veracruz, déjame darte un ejemplo solamente, en Veracruz la situación ha sido terrible. En un solo predio, Joaquín, Colinas de Santa Fe, a 15 minutos del puerto de Veracruz, en ese predio se han encontrado casi 300 cráneos, que son los cuerpos de 300 personas, Joaquín. Y hay, debo decirlo, un esfuerzo importante ahí. Hay un esfuerzo muy importante en Jalisco y en algunos otros estados. Pues ya nomás faltan 29 estados. Es lo que yo digo, ¿sí? Claro, Joaquín, pero no son confiables. Pero reconocer que el esfuerzo tiene que hacerse, donde no se ha hecho en muchos casos hasta el momento, no puede llevarnos a plantear una solución que tampoco significa resolver los problemas. Ahora, tenemos también, estoy hablando con Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y luego también llego a los gobiernos locales. No, este es un asunto de la Federación, y ahí viene todo, ¿sí? La ley me parece que también, por tratarse de una ley general, que distribuye competencias, define claramente qué es lo que le corresponde a los estados en materia de búsqueda y en materia de desaparición, y no hay manera a partir de ahora de que digan que no es su responsabilidad. Por ejemplo, el caso de los 43 desaparecidos sería igual, ¿sí? Pues lo atrajo la PGR. Sí lo debe haber traído la PGR, ¿no era un asunto que tenía que haber resuelto la Fiscalía de Guerrero? Yo creo que el asunto de los 43... Lo pregunto en mi ignorancia, ¿sí? Yo estoy convencido de que la decisión de atracción de Ayotzinapa es una decisión acertada. No había manera de dejar este asunto en la Fiscalía. Pues por el desastre que era la Fiscalía de Guerrero. Y además por la importancia que tiene este tema, Joaquín. No hay un asunto más importante en materia de derechos humanos adentro y afuera, para México, para el Estado mexicano, de concluir la investigación. Pero lo trae la PGR y entonces fue el Estado y Peña asesino. Eso es lo que sigue.
Claro. ¿Quién habla del gobernador en turno de Guerrero? Nadie. Pues, ¿quién habla de la fiscalía en turno de Guerrero? Nadie. Nadie. Pues sí, porque las investigaciones lo que arrojan, investigaron. pero lo que arrojan las investigaciones, Joaquín, son pues una serie de cuestionamientos y de deficiencias que tienen que ver con el gobernador o con la fiscalía, pero tampoco hay elementos para determinar una responsabilidad directa en la desaparición de estas personas. Hoy, en el caso de Ayotzinapa, que bueno que lo comentas y yo puedo recordar, hay 130 personas sujetas a proceso. Sí. Hay un calendario, un cronograma comprometido con los padres y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se está cumpliendo en tiempo y que confiamos nos va a dar elementos para otras responsabilidades de otros niveles de gobierno, de otras corporaciones de policía. Pero déjame regresar a la ley. La única manera como podremos ser capaces de erradicar la desaparición es rompiendo las cadenas de la impunidad. Bueno, es que a ver, has tocado un punto central. La impunidad es el motor de todo tipo de actividad delictiva, corrupción, colusión, crimen organizado, crimen no organizado, que ya para eso organiza más, en todas las desviación de recursos, en todo el motor y común denominador es la impunidad. En el asesinato de periodistas, ¿cuántos han agarrado? ¿No? Entonces, ese es el motor, ese es el punto central que acabas de decir, y es el que sigue campeando, la impunidad. Y por ello, solo vamos a ser capaces de erradicarlo si rompemos las cadenas de la impunidad. Por ello, lo que se propone la ley es fortalecer las instancias de investigación, con definiciones claras de cuál es la responsabilidad que le corresponde a cada uno, qué es lo que tiene que hacer cada nivel de autoridad, y fortalecer las tareas de búsqueda. Vamos a ser medidos en términos de lo que dice la ley, de qué tanto podremos realmente ser capaces de detener a los perpetradores, de ponerlos frente a los jueces, de conseguir sentencias para los perpetradores. Reitero, en el caso de Ayotzinapa, hablando de impunidad, hay 130 personas detenidas, sujetas a proceso. Me parece que en casos importantes también la justicia acredita que puede dar con los responsables, y en el caso particular de los periodistas hay un compromiso y una instrucción del presidente de la República para dar con los responsables. Se aclaró el asunto de Max en Baja California Sur, se dio con los responsables, están sujetos a proceso. Se dio con los responsables de el homicidio del periodista en Michoacán, están sujetos a proceso. Hay investigaciones muy importantes, confiamos en que va a haber responsables muy pronto, en el caso de Javier Valdés en Sinaloa, en el caso de Miroslava en Chihuahua. Hay avances muy importantes en las investigaciones y sabemos que solamente dando con los responsables y poniéndolos frente a los jueces vamos a ser capaces de romper con estos esquemas. Y luego no encontrar un juez que les facilite la salida. Pues yo creo que ahí ese es otro tema pendiente del cual ya hablaremos. Y hay que estar atentos todos para corregir estas situaciones, ¿no? En fin, Roberto, pues te aprecio mucho que hayas venido hoy en este día tan importante. Al pues contrario, para ti, para 30,000 familias, 30,000 familias por lo menos, que tienen un hijo, un hermano, un esposo, una hija, una mujer, un tío, un abuelo, un padre desaparecido. Muchas gracias.